Bienvenidos y bienvenidas, viajeros de la noche. Qué honor que hayáis cruzado el umbral de mi morada. Si esto lo dijera con una fina gota de sangre cayendo por mi labio y una sombra haciendo así, seguro que más de uno se salía corriendo a buscar una ristra de ajos. Los vampiros, hoy vampiros, en los relatos cortos del romanticismo son, ya lo sabéis, muy especiales. Encarnan varios de los temas más obsesivos y más fascinantes de esta época. La lucha entre el bien y el mal, el deseo de trascender, la atracción por lo prohibido y la complejidad de las pasiones humanas. Durante todo el romanticismo, los autores exploraban lo oscuro y lo misterioso en busca de una comprensión más profunda de la condición humana, y los vampiros se lo ofrecían. Eran perfectos para simbolizar esta dualidad. Eran figuras atrapadas entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Sus existencias prolongadas y malditas eran espejos de la inquietud romántica por el destino, el sufrimiento, la eternidad. Los vampiros, además, ofrecían un punto de acceso a temas prohibidos en la época, como la sexualidad reprimida y el deseo. Su necesidad de alimentarse de los vivos es un acto íntimo, casi erótico, y hacía de ellos metáforas potentes del deseo y de los peligros del amor posesivo y destructivo. Estos elementos fascinaban a los románticos, quienes veían en el vampiro a una figura tanto seductora como aterradora, capaz de exponer las pulsiones más primitivas y profundas del ser humano. Otro aspecto crucial es que el vampiro representaba un desafío a la religión y a la mortalidad, dos temas de gran relevancia para la época. Como criaturas inmortales, los vampiros encarnaban la lucha humana contra la muerte, pero también el castigo de una vida eterna sin paz. Este conflicto resonaba con la mentalidad romántica que ansiaba tanto la vida como la muerte, el amor como el dolor, y buscaba una experiencia completa sin concesiones de la existencia. En suma, los vampiros en los relatos cortos del romanticismo son especiales porque son una síntesis perfecta del deseo humano por lo imposible, por lo eterno, con una carga emocional que refleja las inquietudes de toda una época. Y por eso le escribieron John William Polidori, Cédric de Fanoux, Bram Stoker, Anne Rice y también Emilia Pardo Bazán. Nuestra Emilia Pardo Bazán, nacida en La Coruña en 1851, es una de las escritoras más fascinantes y polifacéticas de la literatura española. Fue una pionera en todos los sentidos. Introdujo el naturalismo en España, luchó por los derechos de las mujeres, rompió barreras en una sociedad que apenas dejaba espacio para la voz femenina en la literatura. Educada en un entorno liberal, desde joven mostró un intelecto voraz y un interés por la literatura europea, en especial la francesa, la que inspiró a experimentar con temas y estilos nuevos que introdujo en la literatura española. Fue una de las primeras mujeres en dirigir una revista literaria, Nuevo Teatro Crítico, y también la primera en ocupar una cátedra en la Universidad Central de Madrid, donde se enfrentó al escepticismo de una sociedad muy reacia a aceptar a una mujer como autoridad intelectual. Una de sus obras más intrigantes y menos convencionales es El vampiro, un cuento que, si bien es breve, revela su interés por el horror psicológico y el simbolismo. Este relato, Pardo Bazán explora el mito del vampiro de una manera particular y original, alejándose de la visión gótica tradicional para plantear una figura vampírica simbólica y emocional. El protagonista, un hombre con intenciones turbias, se convierte en una suerte de vampiro social, un ser que, sin necesidad de colmillos, consume y destruye la vida de quienes le rodean. El vampiro es especial porque permite a Emilia
criticar la explotación y el egoísmo dentro de las relaciones humanas con un subtexto feminista que apunta a las dinámicas de poder entre hombres y mujeres. A través de este relato demuestra cómo el vampirismo puede ser una metáfora de las relaciones abusivas y de la manipulación emocional. La habilidad de Pardo Bazán para transformar el mito en un reflejo de las complejidades de la vida moderna convierte al vampiro en una pieza fundamental para comprender su genio literario y su perspicaz visión crítica. Y hoy nos acompaña otro tío muy perspicaz y una visión también muy crítica, un gran amigo de Soria, de todos los sorianos, amante de la literatura, lo habréis oído mil veces en la radio y siempre os acoge con una sonrisa, menos hoy, que va a leer para vosotros El vampiro de Emilia Pardo Bazán. Con todos vosotros, con todas vosotras, César Millán. No se hablaba en el país de otra cosa. Y qué milagro. ¿Sucede todos los días que un setentón vaya al altar con una niña de 15? Así, al pie de la letra, 15 y 2 meses acababa de cumplir Inesiña, la sobrina del cura de Gondelle, cuando su propio tío, en la iglesia del santuario de Nuestra Señora del Plomo, distante 3 leguas de Vilamorta, bendijo su unión con el señor don Fortunato Galloso, de 77 y medio, según rezaba su partida de bautismo. La única exigencia de Inesiña había sido casarse en el santuario. Era devota de aquella virgen y usaba siempre el escapulario del plomo, de flanela blanca y seda azul. Y como el novio no podía, que había de poder, malpocadiño, subir por su pie la escarpada cuesta que conduce al plomo, desde la carretera entre Cebre y Vilamorta, ni tampoco sostenerse a caballo, se discurrió que 2 fornidos mocetones de Gondelle, hechos a cargar el enorme cestón de uvas en las vendimias, llevasen a don Fortunato a la silla de la reina hasta el templo. Buen paso de risa supuso. Sin embargo, en los casinos, boticas y demás círculos, digámoslo así, de Vilamorta y Cebre, como también en los atrios y sacristías de las parroquias, se hubo de convertir en que Gondelle cazaba muy largo y en que a Inesiña le había caído el premio mayor. ¿Quién era, vamos a ver, Inesiña? Una chiquilla fresca, llena de vida, de ojos brillantes, de carrillos como rosas, pero qué demonio, hay tantas así, desde el Sil a Vieiro. En cambio, caudal como el de don Fortunato no se encuentra otro en toda la provincia. Él sería bien ganado o mal ganado, porque esos que vuelven del otro mundo con tantísimos miles de duros, sabe Dios qué historia ocultan entre las 2 tapas de la maleta. Solo que, ¿quién se mete a investigar el origen de un fortunón? Los fortunones son como el buen tiempo, se disfrutan y no se preguntan sus causas. Que el señor Galloso se había traído un platal constaba por referencias muy auténticas y fidedignas. Solo en la sucursal del Banco de Auriabella dejaba depositados, esperando ocasión de invertirlos, cerca de 2 millones de reales. En Cebre y Vilamorta se cuenta por reales todavía. ¿Cuántos pedazos de tierra se vendían en el país? Sin regatearlos compraba Galloso. En la misma plaza de la Constitución de Vilamorta había adquirido un grupo de 3 casas, derribándolas todas y alzando sobre los solares nuevo y suntuoso edificio. ¿No le bastarían a este viejo chocho 7 pies de tierra?, preguntaban entre burlones e indignos los concurrentes al casino. Júzguese lo que añadirían al difundirse la extraña noticia de la boda, y al saberse que don Fortunato no solo dotaba espléndidamente a la sobrina del cura, sino que la instituía heredera universal. Los berridos de los parientes más o menos próximos del ricachón llegaron al cielo. Hablóse de tribunales, de locura senil,
de encierro en un manicomio. Mas como don Fortunato, aunque muy acabadito y hecho una pasa seca, conservaba íntegras sus facultades y discurría y gobernaba perfectamente, fue preciso dejarle, encomendando su castigo a su propia locura. Lo que no se evitó fue la cencerrada monstruo. Ante la nueva casa, decorada y amueblada sin reparar en gastos, donde se habían recogido ya los esposos, juntáronse, armados de sartenes, cazos, trípodes, latas, cuernos y pitos, más de 500 bárbaros. Alborotaron cuanto quisieron sin que nadie les pusiese coto. En el edificio no se entreabrió una ventana, no se filtró luz por las rendijas. Cansados y desilusionados, los cencerreadores se retiraron a dormir ellos también. Aun cuando estaban conchavados para cencerrar una semana entera, es lo cierto que la noche de tornaboda ya dejaron en paz a los cónyuges y en soledad la plaza. Entretanto, allá dentro de la hermosa mansión, abarrotada de ricos muebles y de cuanto pueden exigir la comodidad y el regalo, la novia creía soñar. Por poco y a solas, capaz se sentía de bailar a gusto. El temor, más instintivo que razonado, con que fue al altar de Nuestra Señora del Plomo, se había disipado ante los dulces y paternales razonamientos del anciano marido, el cual solo pedía a la tierna esposa un poco de cariño y de calor, los incesantes cuidados que necesitaba la extrema vejez. Ahora se explicaba Inesiña los reiterados «no tengas miedo, boba», los «cásate tranquila» de su tío el abad de Gondelle. Era un oficio piadoso, era un papel de enfermera y de hija el que le tocaba desempeñar por algún tiempo, acaso por muy poco. La prueba de que seguía siendo chiquilla eran las 2 muñecas de enormes vestidos de seda y encajes que encontró en su tocador, muy graves, con caras de tontas, sentadas en el confidente de raso. Allí no se concebía ni en hipótesis ni por soñación que pudiesen venir otras criaturas más que aquellas de fina porcelana. Asistir al viejecito. Vaya, eso sí que lo haría de buen grado Inés. Día y noche, la noche sobre todo, porque era cuando necesitaba a su lado, pegada a su cuerpo, un abrigo dulce. Se comprometía a atenderle, a no abandonarlo un minuto. Pobre señor, era tan simpático y tenía ya tan metido el pie derecho en la sepultura. El corazón de Inesiña se conmovió. No habiendo conocido padre, se figuró que Dios le deparaba uno. Se portaría como hija y aún más, porque las hijas no prestan cuidados tan íntimos, no ofrecen su calor juvenil, los tibios efluvios de su cuerpo. Y en eso justamente creía don Fortunato encontrar algún remedio a la decrepitud. Lo que tengo es frío, repetía, mucho frío, querida. La nieve de tantos años cuajada ya en las venas. Te he buscado como se busca el sol. Me arrimo a ti como si me arrimase a la llama bienhechora en mitad del invierno. Acércate, échame los brazos, si no tiritaré y me quedaré helado inmediatamente. Por Dios, abrígame, no te pido más. Lo que se callaba el viejo, lo que se mantenía secreto entre él y el especialista curandero inglés, a quien ya, como en último recurso, había consultado, era el convencimiento de que, puesta en contacto su ancianidad con la fresca primavera de Inesiña, se verificaría un misterioso trueque. Si las energías vitales de la muchacha, la flor de su robustez, su intacta provisión de fuerza, debían reanimar a don Fortunato, la decrepitud y el agotamiento de éste se comunicarían a aquella, transmitidos por la mezcla y cambio de los alientos, recogiendo el anciano un aura viva, ardiente y pura, y absorbiendo la doncella un vaho sepulcral. Sabía Galloso que Inesiña era la víctima, la oveja traída al matadero,
y con el feroz egoísmo de los últimos años de la existencia, en que todo se sacrifica al afán de prolongarla, aunque solo sea a horas, no sentía ni rastro de compasión. Agarrábase a Inés absorbiendo su respiración sana, su hálito perfumado, delicioso, preso en la urna de cristal de los blancos dientes. Aquel era el próster licor generoso, caro, que compraba y que bebía para sostenerse. Y si creyese que haciendo una incisión en el cuello de la niña y chupando la sangre en la misma vena se remozaba, sentía capaz de realizarlo. No había pagado, pues Inés era suya. Grande fue el asombro de Vilamorta, mayor que el causado por la boda aún, cuando notaron que don Fortunato, a quien tenían pronosticada a los 8 días la sepultura, daba indicios de mejorar, hasta de rejuvenecer. Ya salía a pie un ratito, apoyado primero en el brazo de su mujer, después en un bastón, a cada paso más derecho, con menos temblequeteo de piernas. A los 2 o 3 meses de casado se permitió ir al casino y al medio año, oh maravilla, jugó su partida de billar quitándose la levita, hecho un hombre. Diríase que le soplaban la piel, que le inyectaban jugos, sus mejillas perdían las hondas arrugas, su cabeza se erguía, sus ojos no eran ya los muertos ojos que se sumen hacia el cráneo. Y el médico de Vilamorta, el célebre tropiezo, repetía con una especie de cómico terror: mala rabia me coma si no tenemos aquí un centenario, de esos de quienes hablan los periódicos. El mismo tropiezo hubo de asistir en su larga y lenta enfermedad a Inesiña, la cual murió, lástima de muchacha, antes de cumplir los 20. Consunción, fiebre ética, algo que expresaba del modo más significativo la ruina de un organismo que había regalado a otro su capital. Buen entierro y buen mausoleo no le faltaron a la sobrina del cura, pero don Fortunato busca novia. De esta vez o se marcha del pueblo o la cencerrada termina en quemarle la casa y sacarle arrastrando para matarle de una paliza tremenda. Esas cosas no se toleran 2 veces. Y don Fortunato sonríe, mascando con los dientes postizos el rabo de un puro. Amigo César. Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Si alguien es un referente, si en época actual alguien ha renovado la figura del vampiro, esa es Anne Rice. Y todos hemos disfrutado o bien de sus juegos de rol o de sus adaptaciones a cine y también de su película, claro. Por eso no podía faltar en este homenaje. Nacida en Nueva Orleans en 1941, es una figura mítica de la literatura del horror gótico, famosa por reinventar la novela de vampiros en el siglo XX. Desde pequeña, Rice estuvo rodeada de la rica y oscura atmósfera de Nueva Orleans, una ciudad de raíces místicas y tradiciones góticas que influyeron profundamente en su obra. La vida de Rice estuvo marcada por experiencias intensas y también dolorosas. Perdió a su madre en una edad temprana y años después a su hija Michelle. Las tragedias que impregnaron su escritura de una melancólica particular. Este dolor se transformó en una fuente creativa que dio lugar a una narrativa profunda, compleja, llena de preguntas sobre la inmortalidad, el dolor, la redención. Aunque no tiene relatos cortos, cualquier fragmento de su libro más conocido puede deleitarnos como una pequeña y oscura historia. Entrevista con el vampiro, publicada en 1976,
cambió por completo la percepción del vampiro en la cultura popular. Este relato conocemos a Luis, un vampiro melancólico que narra su vida de siglos a un joven periodista explorando temas de moralidad, soledad y existencialismo. Rice convierte a los vampiros en seres trágicos y apasionados, capaces de sentir dolor y dudas, más humanos que los monstruosos, y este cambio radical en la figura del vampiro fue revolucionario. Sus vampiros no son simples villanos, son protagonistas atormentados que buscan sentido a su eterna existencia. Entrevista con el vampiro redefine el género integrando elementos filosóficos, emocionales, que la alejan de las tradiciones históricas del horror. Rice explora los dilemas de la inmortalidad y la dualidad del bien y el mal, haciendo de sus personajes un espejo para las dudas y temores humanos. Este enfoque psicológico y poético transformó la novela de vampiros en una obra de introspección y reflexión y abrió la puerta para que el género se expandiera en la cultura moderna. Y vaya si se expandió. Una líder de ventas durante los 10 años siguientes, que hizo una saga completa. Es una saga la línea de lectores y lectoras que nos acompañan y, como siempre, ya veis, vamos incorporando nuevas voces que se acercan a este universo de club de lectura del Festival de las Ánimas. Y hoy aportamos una nueva voz. Quiero que recibáis con un fuerte aplauso para leer Entrevista con el vampiro de Anne Rice a Lee Iris Rangel. Antes de leer el relato de mis primos Louis y Claudia y de mi tío Lestat, quisiera hacerles un aviso. Es la primera vez en mis simples y monótonos 480 años de edad que me encuentro frente a tantas posibles víctimas, lo cual me abruma un poquito. Como llana e inmortal vampiresa, no estoy acostumbrada a hablar delante de tanta gente, ni a tener que elegir a quién daré muerte tras leer esta historia. ¿Serás vos? ¿O vos? ¿O tal vez vos? Lestat tenía un músico amigo en la Rue du Maine. Lo habíamos visto en un recital en casa de Madame Leclerc, que también vivía allí, pues en aquel entonces era una calle que estaba muy de moda. Y esta Madame Leclerc, con quien también Lestat se divertía de vez en cuando, le había encontrado al músico una habitación en una mansión cercana donde Lestat lo visitaba a menudo. Te conté que jugaba con sus víctimas, se hacía amigo de ellas, las seducía hasta que confiaban en él y le tenían simpatía antes de matarlas. Aparentemente jugaba con este muchacho, aunque su amistad había durado más que ninguna de las anteriores que yo había visto. El joven componía buena música y a menudo Lestat traía nuevas partituras a casa y tocaba las canciones en el gran piano de nuestra sala. El chico tenía talento, pero se podía ver que su música no tendría éxito porque era demasiado perturbadora. Lestat le daba dinero y se pasaba las tardes con él. Con frecuencia lo llevaba a restaurantes a los que el joven no podría haberse permitido el lujo de ir por su cuenta y le compraba todas las partituras y los lápices para que escribiera su música. Como te dije, esa amistad había durado mucho más que cualquiera de las anteriores del Lestat. Y yo no podía saber si en realidad se había hecho amigo de un mortal, pese a sí mismo, o si simplemente planeaba una gran traición y una crueldad especiales. Varias veces había indicado a Claudia y a mí que pensaba matar directamente al muchacho, pero no lo había hecho. Y por supuesto,
nunca le hice esa pregunta, porque no valía la pena el escándalo que hubiera armado. Lestat encariñado con un mortal. Probablemente hubiera roto los muebles de la sala en un ataque de furia. A la noche siguiente, después de la que acabo de describirte, me irritó miserablemente pidiéndome que fuera con él al piso del músico. Estaba evidentemente simpático, en uno de esos días en que quería mi compañía. Cuando se divertía, le sucedía eso. Deseaba ver una buena obra de teatro, una ópera, un ballet, y siempre quería que lo acompañase. Pienso que debo de haber visto Macbeth con él unas 15 veces, íbamos a cada actuación, incluso a las de aficionados, y Lestat luego caminaba a casa repitiendo líneas conmigo e incluso gritando a los transeúntes con un dedo estirado: «Mañana, mañana, mañana», hasta que nos evitaban como si estuviésemos ebrios. Pero esta efervescencia era febril y muy susceptible de terminar en un santiamén. Nada más que una o dos palabras de simpatía de mi parte, alguna sugerencia de que había encontrado agradable su compañía, podían borrar esas situaciones durante meses, incluso años. Pero ahora se acercó a mí, muy simpático, y me pidió que lo acompañara al cuarto del joven. Hasta me apretó el brazo cuando me lo pidió. Y yo, aburrido, paralizado, le di una excusa miserable, pensando únicamente en Claudia, en el desastre inminente. Lo podía sentir y me pregunté si él no lo sentía. Y por último, recogió un libro del suelo y me lo arrojó gritando: «Lee entonces tus malditos poemas, púdrete». Y se alejó hecho una furia. Esto me preocupó. No te puedes imaginar lo que me preocupó. Quería que él siguiera frío, impasible, distante. Resolví rogarle a Claudia que se olvidara del asunto. Me sentí impotente y terriblemente cansado, pero la puerta de Claudia estuvo cerrada hasta que salió, y yo solo la había visto un segundo mientras Lestat hablaba, una visión de lazos y hermosura mientras se ponía el abrigo, nuevamente las mangas anchas y un lazo violeta en el pecho, sus medias blancas de hilo bajo, el dobladillo de su pequeño vestido y sus zapatitos de un blanco inmaculado. Me lanzó una mirada distante al salir. Cuando regresé más tarde, saciado y por un rato demasiado perezoso como para que me molestaran mis pensamientos, empecé a sentir gradualmente que esa sería la noche. Ella lo intentaría esa noche. No te puedo decir cómo lo supe. Había cosas en el piso que me molestaban, me alertaban. Claudia se encerró en la sala trasera y me pareció escuchar otra voz, un susurro. Claudia jamás traía a nadie al piso. Nadie salvo Lestat lo hacía. Él sí traía a sus mujeres, pero supe que allí había alguien. Sin embargo, no me llegó ningún olor, ningún sonido preciso. Luego hubo aromas de comida y bebida, y los crisantemos estaban en la jarra de plata, flores que para Claudia significaban la muerte. Luego vino Lestat, cantando algo entre dientes. Su bastón hizo un ruido continuo en la barandilla de la escalera de caracol. Vino por el largo pasillo con su rostro encendido por la matanza y los labios rojos, y puso su música en el piano. ¿Lo maté o no lo maté?, me hizo la pregunta señalándome con un dedo. ¿Qué opinas? No lo hiciste, dije torpemente, porque me invitaste a ir contigo y jamás compartes conmigo tus muertes. Ah, pero lo maté porque me enfureciste rechazando mi invitación, dijo, y levantó de un golpe la tapa del teclado. Pude ver que continuaría en esa vena hasta la madrugada. Estaba excitado. Lo miré tocando la música, pensando, ¿puede morir? ¿Puede realmente morir? ¿Y ella piensa hacerlo? En un momento quise ir a verla y decirle que abandonara todo, incluso el proyectado viaje, y que viviéramos como hasta entonces. Pero tuve la sensación de que ya no habría marcha atrás. Desde el día en que ella había empezado a hacerle preguntas, esto, fuera lo que fuese, era inevitable. Y sentí un peso encima de mí, clavándome en la silla.
Hizo 2 acordes con las manos, tenía un gran alcance y en una vida mortal hubiera sido un buen pianista, pero tocaba sin sentimiento, siempre estaba fuera de la música, sacándola del piano como por arte de magia, por el virtuosismo de sus sentidos y su dominio del vampiro. La música no salía a través de él, no era arrancada por él mismo. «Y bien, ¿lo maté o no lo maté?», volvió a preguntarme. «No, no lo hiciste», le respondí, aunque fácilmente podría haber asegurado lo contrario. Me concentraba en mantener la máscara. «Tienes razón, no lo hice», dijo. «Me excita estar a su lado, pensarlo una y otra vez. Lo puedo matar y lo haré, pero no ahora. Y luego lo dejaré y encontraré a alguien que se le parezca lo más posible. Si tuviera hermanos, los mataría uno a uno», dijo con una especie de rugido burlón. A Claudia le gustan las familias. «Ojalá tocaras su música», dije en voz baja, sin agresividad, pero lo más persuasivo posible. A veces esto funcionaba con Lestat. Si yo le decía algo específicamente correcto, se ponía a hacerlo. Y entonces lo hizo, con una leve mueca como diciendo, «tú tonto». Empezó a tocar la música. Oí las puertas de la sala trasera y los pasos de Claudia por el corredor. «No vengas, Claudia», pensé yo, sintiéndola. «Aléjate antes de que todos quedemos destrozados». Pero ella vino y se detuvo ante el espejo del pasillo. Pude oírla abrir la pequeña mesa tocador y luego el susurro de su peine. Tenía un perfume floral. Me di vuelta lentamente para verla cuando apareciese en la puerta, aún de blanco, y se encaminara por la alfombra hacia el piano en silencio. Se quedó al lado del teclado, con sus manos sobre la madera, su mentón sobre las manos y los ojos fijos en Lestat. Pude ver el perfil de Lestat y la pequeña cara de Claudia, más allá, mirándolo. «¿Qué pasa ahora?», dijo él, doblando la página y dejando que su mano le cayera sobre la pierna. «Me irritas, tu mera presencia me irrita». Volvió la vista a la página. «¿De verdad?», dijo ella con su voz más dulce. «Sí, y te diré algo más. He conocido a alguien que sería mucho mejor vampiro que tú». Esto me dejó perplejo, pero no tuve necesidad de decirle que continuara. «¿Entiendes lo que quiero decir?», prosiguió. «¿Se supone que lo dices para asustarme?», preguntó ella. «Eres una malcriada porque eres la única niña», dijo él. «Necesitas un hermano, o más bien, yo necesito un hermano. Me aburrís vosotros dos. Unos vampiros egoístas, meditabundos, que agobiáis nuestras propias vidas. No me gusta». «Supongo que podríamos poblar el mundo de vampiros solo nosotros 3, dijo ella. «¿Lo crees?», dijo él, sonriente, y en su voz hubo una nota de triunfo. «¿Piensas que lo podríamos hacer? Supongo que Louis te ha contado cómo se hace o lo que él piensa que se debe hacer. Vosotros no tenéis ese poder, ninguno de los dos». Esto pareció perturbarla. Era algo que ella no había previsto, lo estudiaba. Pude ver que no se lo creía por completo. «¿Y quién te dio ese poder?», preguntó ella en voz baja, pero con un dejo de sarcasmo. «Eso, querida mía, es algo que jamás sabrás, porque hasta el Erebus en que vivimos debe tener su aristocracia». «Eres un mentiroso», dijo ella con una corta carcajada, y en el instante en que él volvió a posar los dedos en el teclado, prosiguió. «Pero tú dificultas mis planes». «¿Tus planes?». «Vine en son de paz a ti, aunque seas el padre de las mentiras. Tú eres mi padre», dijo ella. «Quiero hacer las paces contigo. Quiero que las cosas sean como antes». Entonces él fue el incrédulo. Me echó una mirada, luego la miró a ella. «Eso puede ser, pero entonces deja de hacerme preguntas. Deja de seguirme. Deja de buscar vampiros en todas las callejuelas. No hay otros vampiros. Aquí es donde vives y aquí es donde debes quedarte». Pareció confuso un momento, como si el volumen de su propia voz lo confundiera. «Cuidaré de ti. Tú no necesitas nada». «Y tú no sabes nada y por eso detestas mis preguntas. Todo está en claro. Por tanto, tengamos paz porque no podemos tener nada más. Tengo un regalo para ti». «Espero que sea una mujer hermosa con unos atractivos que tú jamás tendrás», dijo él, y la miró de arriba abajo. Ella cambió de cara.
Fue como si casi perdiera un dominio que jamás la había visto perder. Pero entonces movió la cabeza y, estirando un brazo pequeño y redondo, le tiró de la manga. He hablado en serio. Estoy harta de discutir contigo. El infierno es odio, gente que vive en odio eterno. Nosotros no estamos en el infierno. Puedes aceptar el regalo o no, no me importa, pero terminemos de una vez por todas con este problema. Antes que Luis, disgustado, nos abandone a ambos. Lo obligó a que dejara el piano, bajó la tapa de madera sobre el teclado e hizo girar el taburete para que los ojos del Lestat le siguieran hasta la puerta. ¿Hablas en serio? ¿Un regalo? ¿Qué quieres decir con un regalo? No te has alimentado lo suficiente. Lo puedo ver por tu color, por tus ojos. Nunca estás lo bastante alimentado a esta hora. Digamos que te puedo hacer disfrutar mucho. Dejad que los niños vengan a mí, susurró ella, y se fue. Él me miró. Yo no dije nada. Era como si hubiera estado intoxicado. Noté la curiosidad en su rostro, la sospecha. La siguió por el pasillo, y luego oí que emitía un largo y consciente gemido, una mezcla perfecta de hambre y lujuria. Cuando llegué a la puerta, y tardé un rato, él estaba agachado sobre el sofá. Allí había 2 niños, echados entre los cojines suaves de terciopelo, totalmente abandonados al sueño como hacen los niños, con las bocas sonrojadas abiertas, sus caras redondas y pequeñas, suaves. Tenían la piel húmeda, radiante, los rizos del más moreno caían sobre su frente, húmedos y pegados a la piel. De inmediato vi, por su ropa idéntica y pobre, que se trataba de huérfanos. Y se habían devorado lo que les habían servido con nuestra mejor vajilla. El mantel estaba salpicado de vino y una pequeña botella estaba en medio de los platos y los cubiertos grasientos. Pero en la habitación había un aroma que no me gustó. Me acerqué para ver mejor a los 2 pequeños dormidos y pude ver que tenían los cuellos desnudos, pero que nadie los había tocado. Lestat se había agachado al lado del más moreno. Era, de lejos, el más hermoso. Podría haber sido elevado a la cúpula pintada de una catedral. No tenía más de 7 años, pero poseía una belleza perfecta, que es asexual y angelical. Lestat le pasó suavemente la mano por el cuello pálido y luego rozó los labios sedosos. Dejó escapar un suspiro que tenía una anticipación deseosa, dulce, dolorosa. «Oh, Claudia», suspiró, «te has lucido. ¿Dónde los encontraste?» Ella no dijo nada. Se había vuelto a un sillón oscuro y estaba sentada entre 2 grandes cojines, con sus piernas estiradas, los tobillos cayendo de modo que no se podían ver las plantas de sus hermosos zapatos, sino los costados curvos y sus ornamentos delicados. Miraba a Lestat. «Ebrios con brandy», dijo. «Una copita», y señaló la mesa. «Pensé en ti cuando los vi. Pensé que si los compartía contigo, me perdonarías». Él se quedó encantado con el piropo. La miró, estiró una mano y la tomó del fino tobillo. «Tontita», susurró, y se rió, pero entonces se calló como no queriendo despertar a los niños condenados. Le hizo a ella un gesto íntimo, seductor. «Ven a sentarte a tu lado. Tú coges este y yo el otro. Ven». La abrazó cuando ella pasó a su lado y la puso al lado del otro niño. Acarició el pelo húmedo del niño, le pasó los dedos por los párpados redondos y por el borde de las cejas, y luego puso toda su mano suave sobre la cara del niño y le acarició las sienes, las mejillas y el mentón, masajeando la piel joven. Se había olvidado de que estábamos allí, pero retiró la mano y se quedó inmóvil un instante, como si su deseo lo marease. Miró al techo y luego puso manos a la obra. Dobló lentamente la cabeza del niño sobre el sofá y los párpados del niño se pusieron tensos un segundo y un gemido escapó de sus labios. Los ojos de Claudia estaban fijos en Lestat, aunque levantó la mano izquierda y lentamente desabrochó los botones del niño que estaban a su lado y metió la mano bajo la mísera camisa y sintió la piel desnuda. Lestat hizo otro tanto, pero súbitamente su mano cobró vida propia.
Se deslizó bajo la camisa y rodeó el cuerpo del niño en un cálido abrazo, acercándoselo de modo que su cara quedó hundida en el cuello del niño. Movió los labios por el cuello y el pecho y los diminutos pezones. Entonces pasó su otro brazo por la camisa abierta, de modo que el niño quedó indefenso. Lo apretó aún más entre sus brazos y le hundió los dientes en la garganta. La cabeza del niño cayó hacia atrás, se le soltaron los rizos y nuevamente dejó escapar un leve gemido y movió los párpados, pero no los abrió. Y Lestat se arrodilló, con el niño apretado contra él, chupando, con su propia espalda arqueada y rígida. Su cuerpo se movía hacia atrás y hacia adelante, transportando al niño, y sus gemidos prolongados subían y bajaban siguiendo el ritmo de su lenta oscilación, hasta que, de repente, todo su cuerpo se puso tenso y sus manos parecieron buscar algún medio para alejarse del niño, como si éste fuese una carga inútil que colgara de él. Y por último abrazó al niño nuevamente y lentamente lo recostó en los mullidos cojines, chupando menos, ahora casi de forma inaudible. Se apartó. Sus manos presionaron al niño. Se arrodilló con la cabeza hacia atrás y sus largos cabellos rubios cayeron despeinados. Y entonces, lentamente, se echó en el suelo, doblándose, la espalda contra la pata del sillón. ¡Ah, Dios!, susurró con la cabeza hacia atrás y los párpados semicerrados. Pude ver que el color le subía por las mejillas, le llegaba a las manos. Una mano se apoyó en su rodilla, temblorosa, y luego cayó inmóvil. Claudia no se había movido, permanecía como un ángel de Botticelli al lado del niño ileso. El cuerpo del otro niño ya se había encogido, el cuello como un tallo fracturado, la cabeza pesada cayendo ahora en un ángulo torpe, el ángulo de la muerte, sobre el almohadón. Pero algo estaba mal. Lestat miraba al techo. Pude ver su lengua entre los dientes. Estaba demasiado inmóvil, como si intentase decir algo, pasar la barrera de los dientes y tocarse los labios. Pareció temblar de forma convulsiva. Entonces se relajó pesadamente. No obstante, no se movió. Un velo había caído sobre sus claros ojos grises. Miraba al techo y un sonido partió de su garganta. Salí de las sombras del corredor, pero Claudia dijo con tono decidido: «¡Vuelve atrás!». «Louis», dijo él, por fin lo pude oír. «Louis, Louis». «¿No te gusta, Lestat?», le preguntó ella. «Algo está mal», murmuró él, y abrió los ojos como si hablara con un esfuerzo colosal. No se podía mover para nada. «¡Claudia!». Aspiró aire nuevamente y sus ojos rodaron en dirección a ella. «¿No te gusta la sangre de los niños?», preguntó ella en voz baja. «Louis», susurró él, levantando por último la cabeza por un instante. Volvió a caer en el sofá. «Louis, es ajenjo, demasiado ajenjo. Me ha envenenado. Louis». Trató de levantar una mano. Me acerqué más y solo la mesa nos separó. «¡Atrás!», repitió ella, y entonces saltó del sofá y se acercó a él, mirándolo a la cara como él había mirado a los niños. «Ajenjo, padre», dijo ella, «y láudano». «Demonio», le dijo él. «Louis, ponme en mi ataúd». Trató de levantarse. «¡Ponme en mi ataúd!». Su voz fue ronca, apenas audible. La mano tembló, se levantó y cayó. «Yo te pondré en tu ataúd, padre», dijo ella como si lo estuviera calmando. «Te pondré allí para siempre». Y entonces, de abajo de los almohadones del sofá, sacó un cuchillo de cocina. «¡Claudia, no hagas eso!», le dije yo. Pero ella me miró con una virulencia como nunca le había visto en su expresión. Y mientras yo me quedaba paralizado, ella le abrió la garganta y él dejó escapar un grito agudo y sofocado. «¡Dios mío!», gritó. «¡Dios!». La sangre manó sobre su camisa, por el abrigo. Manó como jamás podría haberlo hecho de un ser humano, toda la sangre con que se había alimentado antes del niño y la del niño, y movía la cabeza haciendo un sonido burbujeante. Ella le hundió el cuchillo en el pecho y él se agachó hacia adelante, con la boca abierta,
sus colmillos al descubierto, las dos manos tratando, convulsivas, de asir el cuchillo, revoloteando alrededor del mango. Levantó la vista hacia mí, con el pelo sobre los ojos. ¡Louis! ¡Louis! Dejó escapar un gran gemido y cayó de costado en la alfombra. Ella se quedó mirándolo. La sangre corría por todos lados como agua. Él gruñía, tratando de levantarse, con un brazo encogido debajo de su pecho y el otro moviéndose por el suelo. Y entonces, de repente, ella se arrojó sobre él y, aferrándose de su cuello con ambas manos, le hundió los dientes mientras él se defendía. ¡Louis! ¡Louis!, gimió una vez más, luchando, intentando desesperadamente alejarla, pero ella quedó encima de él y su cuerpo, levantado por el hombro del Lestat, se sacudió y cayó nuevamente hasta que se separó, y cuando encontró el suelo se alejó rápidamente de él, con sus manos en los labios. Mi cuerpo estaba convulso por lo que acababa de presenciar y me sentía incapaz de seguir mirando. «Louis», dijo ella, pero yo solo sacudí la cabeza. Por un instante toda la casa pareció oscilar, pero ella insistía. «Louis, mira lo que pasa». Había dejado de moverse, estaba echado de espaldas y todo el cuerpo le temblaba, se le secaba. La piel estaba gruesa y arrugada y tan blanca que se le veían todas las pequeñas venas. Quedé perplejo, pero no pude apartar la vista, ni siquiera cuando la forma de los huesos empezó a asomar. Sus labios retrocedieron hasta los dientes, la piel de la nariz se secó y mostró 2 grandes agujeros. Pero sus ojos siguieron iguales, mirando enloquecidos al techo, con el iris bailoteando de una punta a la otra, mientras la carne se hundía hasta los huesos y se convertía en un pergamino que tapaba el esqueleto. Por último, puso los ojos en blanco, y así quedó. Solo una masa de rizado cabello rubio, un abrigo, un par de botas brillantes y ese horror que había sido el Lestat. Y yo lo miré, desesperado. Durante largo rato, Claudia simplemente se quedó allí. La sangre había empapado la alfombra, ensombreciendo las flores bordadas. Brillaba pegajosa y negra sobre los suelos. Había manchado el vestido, los zapatos blancos, las mejillas de Claudia. Se limpió con una servilleta arrugada, trató de limpiarse las manchas del vestido y entonces me dijo: «Louis, debes ayudarme a sacarlo de aquí». «No», contesté, y le di la espalda. Ella seguía con el cadáver a sus pies. «¿Estás loco, Louis? No puede quedarse aquí», me dijo. «¿Y los niños? Debes ayudarme. El otro ha muerto del ajenjo. ¡Louis!». Yo sabía que tenía razón, que era necesario. No obstante, me pareció algo imposible. Tuvo que rogarme, casi me llevó de la mano. Encontramos el horno de la cocina aún repleto con los huesos de la madre y la hija que ella había asesinado. Un acto peligroso, una estupidez. Entonces ella metió los cadáveres en un saco y lo arrastró por las piedras del patio hasta el coche. Yo mismo até el caballo, dejando dormir al soñoliento cochero, y conduje el carruaje a las afueras de la ciudad, rápidamente, en dirección al pantano Saint-Jean, que se extendía hasta el lago Pontchartrain. Ella se sentó a mi lado, en silencio, hasta que pasamos las puertas iluminadas de las pocas casas rurales y el camino se angostó y se volvió escabroso. El pantano se extendía a ambos lados y era como un muro al parecer impenetrable de cipreses y de enredaderas. Podía oler el hedor de los vegetales podridos, oír el ronroneo de los animales. Claudia había enfundado el cuerpo del Lestat en una sábana porque yo no lo quise ni tocar, y luego, para horror mío, le había esparcido encima los crisantemos de largos tallos. Por tanto, tenía un dulce aroma funerario cuando, por último, lo metí en el carruaje. Casi no pesaba, de tan flácido que quedó, como algo hecho de cuerdas y trapos, y me lo puse al hombro y avancé por las aguas negras, el agua que chapoteaba y llenaba mis botas. Mis pies buscaban un sendero bajo esas aguas, lejos de donde había dejado a los 2 niños. Entré cada vez más profundo con los despojos del Lestat, aunque no sabía por qué. Y, finalmente, cuando apenas podía vislumbrar el pálido espacio del camino y el cielo que peligrosamente se aproximaba al alba, dejé que su cuerpo se resbalara de mis brazos y cayera al agua. Me quedé allí, traumatizado, mirando la forma amorfa de la sábana blanca debajo de esa superficie de lodo. El estupor que me había abrumado desde que abandonáramos la Rue Royale
amenazó con desvanecerse y dejarme de repente mirando, pensando, esto es Lestat, esto es todo lo que queda de la transformación y el misterio, muerto, ido a la oscuridad eterna. Sentí de súbito un empujón, como si una fuerza me rogara que descendiese junto a él, me hundiera en el agua negra y jamás regresara. Fue algo fuerte y claro, aunque en comparación con las voces ordinarias solo me pareció un murmullo. Habló sin lenguaje, diciendo, «Tú sabes lo que debes hacer, húndete en la oscuridad, déjate ir por completo». Pero en ese instante oí la voz de Claudia. Me llamaba por mi nombre, me di vuelta y por las enredaderas retorcidas la vi pequeña y distante, como una llama blanca en el camino débilmente iluminado. Continuamos con este aplauso para recibir de nuevo a Iris Rangel y a César Millán, darles un aplauso fuerte. Hoy nos han acompañado en esta primera sesión. Gracias. Tiene mérito añadido haber construido este círculo de lectores que hoy nos acompaña, porque todos los relatos que hemos leído durante estos 10 años son distintos, del primero al último, no hemos repetido nunca. Y eso, claro, es un ejercicio que hay que agradecer a la cantidad de gente que ha estado investigando nuevos relatos, nuevos temas, especialmente a Inés Andrés, que hoy no ha podido acompañarnos, pero que ha estado haciendo esa labor de investigación. A veces hay esa rata de laboratorio que a veces no se valora. Seguimos con vampiros en una segunda sesión esta tarde y mañana continuaremos con zombies. No os perdáis toda la programación en festivaldelasanimas.com y esta noche, dormir si podéis.